Bien, hoy es 23 de julio del 2014. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, ya sabe muy bien, yo soy abogado con especialización de la Universidad Santiago de Cali. El tema que voy a tratar en estas horas va a ser el de la posición de garante. Esto tiene que ver con algo de dogmática jurídica, sobre todo de teoría del delito, en referencia a la teoría de la imputación objetiva, pero obviamente que también se enraiza con aquello de los delitos de omisión. Delitos de omisión que se clasifican en de omisión propia y los de omisión impropia. En un orden sistemático voy a abordar 4 sentencias de la Corte Suprema de Justicia de sede de casación penal que tratan con casuística tema central, pues el de la posición de garante, y que se entrelaza pues obviamente con aquello de la teoría de la imputación objetiva que hemos manejado en otra conferencia. Bien, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia que se refieren al tema son la sentencia, en su orden aquí las tengo así: sentencia de radicación 27388 del 2007 con ponencia del doctor Julio Enrique Socha Salamanca, que se trata de un caso de negligencia médica. Otra sentencia es la radicación 16636 del 2003 con ponencia del doctor Álvaro Orlando Pérez Pinzón, que es el caso de un conductor de un bus. La sentencia de radicación 26409 del 2009 con ponencia del doctor Sigifredo Espinosa Pérez se refiere a un caso sucedido en una finca con unos perros rabiosos que mataron a una menor de edad. Y por último la sentencia 22941 del 2006 con ponencia del magistrado también Álvaro Orlando Pérez Pinzón, y esta se trata de un caso que se le siguió a una administradora de un edificio por el asunto de un homicidio culposo. Bueno, vamos a hablar aquí pues varios aspectos. Empecemos nosotros a definir más o menos brevemente aquí pues en relación con la clasificación que existe entre los delitos de omisión propia y de omisión impropia. ¿Cuál es el fundamento constitucional nuestro y del legal también, con base en la ley, sobre todo la ley 599 del 2000, que es el Código Penal? Bueno, ante todo comienzo significando desde que los delitos el delito de omisión propia pues hace referencia a aquellos delitos que están establecidos en el Código Penal como tal, frente a una infracción de un deber. La infracción al deber, sobre todo estos delitos de omisión propia son de mera conducta. Así, por ejemplo, el artículo 131 trata de la omisión de socorro y pues esencialmente su fundamento es en un principio de solidaridad social que está establecido en la Constitución. Ahí no hablamos tanto de la posición de garante, no. En cambio, los delitos de omisión impropia, o más comúnmente conocidos como comisión por omisión, son delitos esencialmente de resultado, un desvalor de resultado. Así, por ejemplo, entonces si se tiene una posición de garante, se puede ver incurso en un delito doloso, o también puede ser imprudente frente a un delito contra la vida. Pues bien, dice la Constitución Política, básicamente la Constitución del 91, que Colombia, en su artículo primero, dice que Colombia es un Estado social de derecho, fundado en la dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad de las personas que la integran. Otro artículo es el 95 de la Constitución Política, cuando establece pues en el numeral segundo que es deber de todo ciudadano el de obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Este es un referente constitucional, pero también la ley establece, la ley 599 del 2000,
en su artículo 25 una cláusula de equivalencia o de comparación, es decir, para asemejar los delitos de acción a los delitos de omisión. Es decir, los delitos de omisión tienen su equivalencia a los ocurridos causalmente por una acción. Entonces, bajo esa cláusula de equivalencia, el artículo 25 de la ley 599 del 2000 es que asemeja entonces para que esas conductas que se dan por un resultado que se debía evitar teniéndose la obligación de hacerlo y no se hace, entonces se ve comprometida la persona en un delito pues de comisión por omisión. Pero bueno, miremoslo desde un punto de vista más objetivo, con un ejemplo. Si alguien va por la vía y se encuentra a un transeúnte que está herido gravemente y deja de asistirlo, prestándole con acciones humanitarias el trasladarlo al hospital, y resulta que esa persona a consecuencia de ello fallece, no podremos nosotros decir que bajo esa circunstancia se le va a imputar un delito de homicidio doloso o culposo en este caso. No. El tipo penal que se le imputará a esa persona es por omisión de socorro, según las voces del artículo 131 del Código Penal, que es un delito de omisión propia. Dice el artículo 131 lo siguiente: omisión de socorro. El que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrara en grave peligro, incurrirá en prisión de 32 a 72 meses. Ese delito de omisión propia, que está establecido como un deber, como una norma de obligación para esa persona, para una persona en común, porque estamos hablando es del principio de solidaridad social que contempla el artículo 95 constitucional. En ese evento, esa persona le van a atribuir un delito de omisión de socorro por no prestarle la acción humanitaria o el socorro o la ayuda cuando se encontraba en estado pues de graves consecuencias para su vida. Entonces ahí se dice que ese delito es de omisión propia como tal, porque es un delito que es de mero resultado, es decir, el solo hecho de no prestar la acción humanitaria, teniendo ese deber social en común que le asiste de acuerdo a la Constitución política, si no lo hace la persona o lo omite sin justa causa, pues entonces responderá por ese tipo penal de omisión de socorro, que es omisión propia. Y así encontramos en el Código Penal varios delitos de omisión propia, es decir, el legislador los consagra como un deber como tal. Así tenemos, por ejemplo, el artículo 128, que es el 127, que se trata del abandono de menores y personas desvalidas. Dice: el que abandone a un menor o a persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo deber legal por ellos, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. Pues bien, en el caso anterior, decimos el del transeúnte, que si no se le presta una ayuda por estar en grave peligro en su vida, si no se le presta una ayuda, si no se socorre a esa persona, pues incurrirá entonces en omisión de socorro. Pero si la persona que no le presta la ayuda tiene una posición de garante, ahí sí las circunstancias cambian, porque resulta de que va a responder es por un delito de comisión por omisión.
o por omisión impropia. Entonces en ese evento entrará a responder por un delito de homicidio, y en este caso podría decirse que es un homicidio culposo, porque por no haberle prestado la ayuda a ese transeúnte que se encontraba en grave peligro de vida, de muerte, peligro de muerte, y no se le traslada al hospital por parte de alguien que una persona desconocida que no lo auxilia, y se produce la muerte como consecuencia de ello, pues no va a responder por homicidio culposo en ese caso, porque él no tiene una posición de garante. Ahora, bajo la nueva estructura de la dogmática jurídica, hablando de la imputación objetiva, solamente se mira la responsabilidad penal teniendo en cuenta sus ámbitos de competencia y los alcances que tenga de la posición de garante. Allí hay algo que vamos a explicar pormenorizadamente y detenidamente a efectos de no crear confusión. La Constitución política establece en principio pues unas fuentes formales, puede decirse así, unas fuentes formales y algunas de tipo material que están contenidas en el artículo 25 como cláusula de equivalencia de las omisiones, para explicar pues estos tipos de omisión como si fueran de acción. Entonces el artículo, por ejemplo, la Constitución política, antes de avanzar, la Constitución política en el artículo primero habla pues de la solidaridad de todas las personas que la integran. Al hablar de solidaridad de todas las personas que la integran, ya se está entonces dando entrada a una teoría de la cual unas escuelas de Bonn o de Alemania han dado a llamar esto de competencia por organización y la competencia institucional, que serían dos fuentes de las cuales infiere una posición de garante. Ahora entraré más en detalle en eso. Entonces, la Constitución política habla precisamente de la solidaridad de las personas que la integran, y el artículo 95 en su numeral segundo, antes de eso el numeral primero, dice que de la Constitución política dice que es deber de todo ciudadano pues el de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Allí estaríamos diciendo que surge esto de la competencia negativa en este numeral primero, cuando dice que se debe respetar los derechos ajenos. Es decir, yo no puedo generar unos deberes negativos, se pueden suceder unos deberes negativos en relación de esa comunidad estrecha que tienen las personas, y que las personas pueden generar riesgos para los bienes jurídicos, y por lo tanto entonces hablaríamos de esa competencia de tipo organizacional, por organización. En toda sociedad, para que pueda dar marcha adelante a la vida moderna, pues existen toda clase de generación de riesgos, y las personas pueden cometer esos riesgos a los bienes jurídicos, pero eso le genera una oposición de garante de lo que se ha denominado como competencias, unas competencias, y por lo tanto deben generar medidas de prevención frente a esos riesgos que se crean, o si ellos se exteriorizan, entonces tiene que generar medidas de salvamento de esos riesgos jurídicamente creados o desaprobados. Eso hablamos de la competencia de tipo institucional, porque el numeral segundo habla es de obrar bajo el principio de solidaridad, y allí pues se tiene aquello de las acciones humanitarias ante situaciones de peligro de la vida o de la salud de las personas. Pues eso es, por ahí se va, por ese numeral segundo podemos encontrar una posición de garante, digámoslo, en frente pues a acciones humanitarias, en este caso pues para imputar una omisión de socorro. Pero si se tiene la posición de garante, volviendo al caso del transeúnte, pongámoslo de otra manera, yo soy el que creo el riesgo jurídicamente desaprobado, yo fui el que
con mi vehículo le causé lesiones a esa persona y no le presto la ayuda indicada trasladándolo al hospital y muere a consecuencia de ello. Ahí se ubica dentro de lo que se conoce como competencia por organización. Quien crea un riesgo jurídico tiene que asumir los deberes de salvamento o de protección de los riesgos que se exteriorizan. En este caso, primero que todo, pues yo tengo unas medidas de aseguramiento en el tráfico. En el tráfico automotor, pues yo soy responsable como dueño del vehículo que si salgo a la calle, pues tengo que asumir ciertos riesgos y para eso están los semáforos que debo respetar, las señales de tránsito a fin de no causar daños a los bienes jurídicos. Si yo creo entonces un daño a un bien jurídico, genera entonces deberes de medidas de aseguramiento en el tráfico y si se exteriorizan esas lesiones, debo asumir entonces, tengo los deberes de salvamento. Por lo tanto, entonces se mirará si quien ha creado ese riesgo jurídicamente desaprobado, finalmente el resultado que se produce, el homicidio en este caso, entonces entrará a responder por un homicidio de tipo doloso o puede ser de carácter culposo, de acuerdo pues a la relación entre la creación de ese riesgo jurídicamente desaprobado y la concreción en el resultado. Pero para ello existen unas teorías que explican cuando hay una relación entre la creación de ese riesgo jurídicamente desaprobado y su concreción finalmente en el desvalor del resultado. Es que en toda conducta hay que establecer el desvalor de acción y el desvalor de resultado. Entonces, por eso se dice que los delitos de comisión por omisión son delitos de resultado, porque precisamente frente a un caso de homicidio, como el que estoy diciendo en el ejemplo común, en el ejemplo básico, de si yo soy el que genero ese riesgo, entonces yo entro a responder por el resultado. El resultado es el homicidio de esa persona, porque yo fui quien creé ese riesgo. Eso se da entonces, insisto, dentro de lo que se conoce como competencia por organización. Ahora vamos a ver lo de la competencia institucional, que es ya los roles o aquello que surge de el entorno que conforma la sociedad, de las instituciones y de las relaciones, pues, por ejemplo, las relaciones paterno-filiales, las relaciones que surgen en la comunidad estrecha de vida, con mi cónyuge, con mis hijos, también en el concubinato. Cuando asumo un riesgo jurídicamente desaprobado, tengo el derecho a proteger ese bien. Si yo lo asumo voluntariamente dentro de una comunidad, dentro de mi ámbito de dominio, o también si creo un riesgo jurídico para ese bien, en una relación pues reciente, en esa relación de creación de ese riesgo, entonces también sería responsable del resultado si se genera alguno de ellos. Ahora vamos a ver eso en el artículo 25, conocido como cláusula de equivalencia o cláusula de equiparación. Leámoslo de una vez. ¿Qué dice el artículo 25 del Código Penal de la ley 599 del 2000? Dice: la conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que la agente tenga a su cargo la protección en concreta del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o la ley. Y dice: son constitutivas de posición de garante las siguientes situaciones. Primero, cuando se asume voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Segundo, cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas, legalmente o no legalmente casados, de hecho, etc.
cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. Y cuarto, cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo máximo, de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Parágrafo, dice, los numerales 1, 2, 3 y 4 se tendrán en cuenta en relación con las conductas punibles delictuales que atenten contra la vida e integridad personal, la libertad individual y la libertad y formación sexuales. De tal suerte que entonces, en desarrollo de este artículo 25, se hace pues la inferencia de lo que se considera como posición de garante. Entonces se tiene dos fuentes. En su inciso primero y en el inciso segundo se habla algo que se conoce como las teorías formales de la posición de garante. Y ya en el inciso tercero, cuando hace la enumeración de las 4 causales, se habla pues de las teorías materiales, algo novedoso, pues digámoslo, porque el Código Penal del 80 no hacía referencia a esa posición de garante en esos términos. Bien, entonces volvamos otra vez al primer ejemplo. Decíamos que si no se le presta una ayuda entonces a un transeúnte que está en grave peligro de muerte, pero yo no tengo la posición de garante porque realmente no he creado ese riesgo para ese bien jurídico. Entonces, si no le presto en el primer caso, es decir, si no tengo esa posición de garante, entonces responde por omisión de socorro, porque es un delito de omisión propia, porque así está establecido en el Código Penal, y en su columna, en su pirámide, está por encima el fundamento constitucional del artículo 95 en su numeral segundo, que es el que toda persona tiene el deber de responder con acciones humanitarias frente a las situaciones de alguien que se encuentra en grave estado de peligro para su vida. Entonces, si se tiene la posición de garante, y aquí paso a explicar lo siguiente, ya dijimos que cuando esa posición de garante surge, cuando es dentro de lo que se conoce como esa competencia por organización, en la que yo creo un riesgo para el bien jurídico, es decir, con mi vehículo, por ejemplo, lo atropello y entonces lo dejo, huyo del lugar y entonces lo dejo a merced pues librado al azar, y resulta que esa persona muere a consecuencia de ello. Entonces estará respondiendo por un delito de posiblemente homicidio doloso, de acuerdo a las circunstancias, o de carácter culposo por aquello de la imprudencia o por la violación al deber objetivo de cuidado. Habrá que mirar y examinar cuál ha sido la situación en cada uno de ellos para entonces adentrarnos a la cuestión del dolo o de la culpa, que ahora vamos a ver esto frente a la teoría de la imputación objetiva. Pero entonces, si se tiene la posición de garante, ¿cómo también quién más podría tener esa posición de garante? Dígase usted, por ejemplo, si un agente de la autoridad pasa también por el mismo lugar y no le presta ayuda a esa persona que se encuentra en esas condiciones, es decir, que se encuentra gravemente herido, y aquí voy a dar el ejemplo que sucedió en Bogotá, y que eso es lo que está ahorita de tema, y que mañana en el programa de Amaneciendo de Telepacífico se va a discutir sobre la cuestión pues de la omisión de socorro y de qué pasa frente a ese no auxilio de las personas. Entonces, volviendo aquí al asunto, ¿qué tal si la posición de garante surge de una relación institucional? Por ejemplo, el miembro de la fuerza pública que, conociendo esa situación, no le presta una ayuda. Aquí el asunto, mírese que hay que mirarlo con lupa para determinar cuál es la responsabilidad que le surge a ese agente de la autoridad que, estando de servicio, no le presta el auxilio a esa persona, y que como a consecuencia de ello esa persona fallece. Si bien es cierto, mírese que no, dentro de lo que se conoce como competencia por organización, pues él no ha generado el riesgo, pero a él sí le surge una posición de garante
porque de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Política, dice en el inciso final lo siguiente, dice, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Entonces, si la norma dice proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, decimos nosotros que surge entonces una posición de garante y podría estar en curso en una comisión por omisión. Entonces, esa omisión, con esta cláusula de equivalencia o de equiparación, entonces se dice que es como el no hacer, teniendo el deber jurídico de evitar el no hacerlo, y estableciéndose esa relación de causalidad allí, más allá de lo que indica pues el artículo 9 del Código Penal, porque aquí hay que hacer la claridad que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado en cuanto a la conducta punible. Dice, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Es decir, que además de la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, hay que establecerse la relación entre la creación de ese riesgo y que se manifiesta en la cosa concreta, en el resultado. Pero para el caso que estamos diciendo aquí, que el agente de autoridad, que teniendo ese deber constitucional, entonces le está generando ¿qué? Una posición de garante que se desprende de la teoría formal. En este caso diríamos nosotros que está establecido en lo que señala la Constitución Política en su artículo 2. De allí que recientemente tenemos nosotros unas sentencias de la Corte Suprema de Justicia en sala de casación penal contra altos funcionarios generales en retiro. Por decir un ejemplo, el general Uzcategui en el caso de Mapiripán, el general Rito Alejo del Río en el caso también sucedido pues por el asunto de los paramilitares que dieron muerte en una población cercana pues en la zona de Urabá. Y también podríamos citar otro ejemplo, aunque este sí pues realmente otros ejemplos que existen, como el caso de Tibú. Bueno, en fin, eso lo vamos a revisar de pronto en otra conferencia, sobre las posiciones de garante que se dan en relación pues de lo que se conoce como comisión por omisión, omisión impropia, que se desprende de ese artículo 2 constitucional, porque la posición de garante de las autoridades de la República está para proteger en la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Esa es la posición dentro de las teorías formales, porque ya dentro de las teorías materiales pues las encontramos en el artículo 25, dentro de la cláusula de equivalencia, en su inciso 3, con las 4 causales que ahorita de pronto nos vamos a referir a ellas. Pero bueno, entonces existe la competencia institucional, decía, y entonces es el rol que existe entre el Estado y los particulares. Entonces generan un tipo de deberes, y eso le da la posición de garante, y entonces habrá que establecer si esa persona tomó las medidas atinentes a evitar que se produjera ese resultado. Entonces, para el caso del agente de autoridad, decimos que no le presta esa ayuda, teniendo la obligación de hacerlo, eso equivaldría casi que a producirlo. Entonces, para ese funcionario de pronto no lo van a investigar por omisión de socorro, sino es por una comisión por omisión, porque él tiene la posición de garante de acuerdo pues a esta teoría de la imputación objetiva, podríamos decir nosotros, que está dentro de la segunda clasificación. Porque es que en la primera, en la competencia por organización, básicamente se da en que usted no puede producir daños a terceros, y así lo dice pues la Constitución Política nuestra en el 95 numeral primero, cuando dice pues que no respetar los derechos ajenos.
pero también existen en la competencia por organización, ya no son, no inmiscuirse en los bienes ajenos, no, sino la protección que se tiene por parte por pertenecer a ciertas instituciones. Entonces, en las relaciones paternofiliales, por ejemplo, básicamente la responsabilidad que tiene el padre para la protección de sus hijos, y allí entonces se ubica en ese artículo 25 en sus 4 numerales, y se podría decirse que como vamos a ver ahorita ya para adentrarnos en los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, pues tiene una posición de garante que puede surgir cuando, por ejemplo, asume voluntariamente la protección real de una persona o una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Cuando existe una comunidad estrecha entre vidas, estrecha de vida entre personas, yo tengo la obligación de socorrer a mi cónyuge, entonces tengo una relación estrecha en comunidad de vida. Evitar, por ejemplo, que se vaya de pronto a suicidar, etcétera. Cuando se emprende una realización de actividad riesgosa por varias personas, también puede suceder eso. Entonces, dentro de esta cláusula de equivalencia de condiciones, pues equivalencia o equiparación para normativamente entonces darle el mismo valor a los delitos de omisión frente a los delitos de acción, se tienen entonces en consideración básicamente la posición de garante. Pues bien, ya explicado esa situación allí en relación pues con esta posición de garante, miremos un poco más bien las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, las cuales se hacen pues, por estudio en casuística. Adentramos un poquito más en el tema y lo vamos mirando desde otro punto de vista. Por ejemplo, cojamos la número 2, la sentencia de erradicación 16636 del 2003, con ponencia del doctor Álvaro Orlando Pérez Pinzón. Ese es un caso de un borrachito que se sube a un bus, el bus está lleno y el conductor entonces lo deja que se vaya en la puerta, porque él no ingresa el borrachito, sino que se queda allí en el barandal, en la puerta. Además de que estaba obstruyendo el paso de los pasajeros, el conductor no tomó la prevención de cerrar la puerta, y entonces en una curva el borracho se sale y se mata. Entonces allí sale investigado el conductor del vehículo por un delito de homicidio culposo, y entonces se tienen en consideración estos aspectos que son muy importantes retomarlos, sobre todo pues se diría que para explicar un poco más esto del delito imprudente. Hablamos que la comisión por omisión puede ser dolosa, como también puede ser imprudente. Sí, porque por ejemplo para el caso de Mapiripán, el caso del general Uzcategui, se le halla responsable y es condenado a 37 años por comisión por omisión en un delito doloso, porque teniendo la posición de garante de acuerdo con el artículo 2 constitucional, no protegió a la ciudadanía frente a ese riesgo que se generó con un grupo de paramilitares que entraron a la zona y asesinaron y desmembraron a varias personas. En este caso de Mapiripán es que los paramilitares matan a un dirigente, a un campesino, lo desmembran, y entonces ahí es que se ve investigado el general Uzcategui. En el caso de Mapiripán, si mal no estoy, porque en el caso también de Alejo del Río, que salió condenado a 25 años, fue por homicidio en persona protegida. A ver, si aclaro bien, estoy de pronto errado, porque en el caso del general Rito Alejo del Río, cuando era comandante de la 12ª Brigada, en el año 97 fue que se produjo el asesinato de este dirigente chocuano, y entonces él sale condenado
a 25 años por homicidio en persona protegida, por violación de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Y el caso de Mapiripán, el caso pues del general Uzcategui, es porque también era comandante de esa brigada, pero que estaba en el Guaviare, y que ahí es donde entraron los paramilitares y mataron a varias personas que las arrojaron al río de San José de Guaviare. De hecho, pues el uno al otro salen juzgados bajo esta figura de la posición de garante de comisión por omisión en un delito eminentemente doloso. Pero miremos que en esta comisión por omisión, en este caso del conductor, es comisión por omisión por un delito imprudente. Resulta que él tenía la posición de garante, porque si bien es cierto, el pasajero también estaba generando un riesgo, porque algo que se conoce como las acciones a propio riesgo pueden excluir frente a esa relación entre la generación de un riesgo jurídicamente producido y la concreción en el resultado. Es decir, el conductor del bus tenía la posición de garante porque frente al borracho, este señor no podía valerse por sí mismo ni tenía la capacidad mental para asumir ese riesgo. Entonces, quien realmente tenía la posición de garante era el conductor del vehículo, quien debió cerrar la puerta del automotor. Así sea por costumbre o algo considerado socialmente, el que la gente vaya agarrado pues en la puerta, porque el bus está muy lleno, y así pasa a veces, donde la gente se van colgando de la puerta. Y en esas circunstancias, pues la posición de garante, porque quien tiene esa obligación allí es el conductor, el de evitar que se materialice ese riesgo de la vida de esa persona. Entonces, quien creó un riesgo jurídicamente desaprobado es el conductor del vehículo, a pesar de que podría alguien decir, es que hay una concausalidad, es decir, hay una acción a propio riesgo. Resulta de que en eso hay una distinción allí, que uno no puede confiarse de que una persona en estas condiciones, por ejemplo, por estarse en estado de embriaguez, pues él no tenía la capacidad para controlar esa acción, esa autopuesta en peligro. Es decir, el señor iba en la puerta del vehículo sentado ya casi dormido por su estado de embriaguez, y el conductor, viendo esto, no hace nada para evitarlo. Entonces allí se hace un estudio muy interesante por parte de la sentencia del doctor Álvaro Orlando Pérez Pinzón en relación pues con la posición de garante, en este caso de la comisión por omisión de este delito imprudente de homicidio culposo, porque pues por omitir, entonces quien genera un riesgo jurídicamente desaprobado, volvemos otra vez al mismo asunto, dentro de eso que se conoce como competencia por organización, tiene que asumir medidas en el tráfico, o si no, si se exterioriza ya ese riesgo jurídicamente desaprobado, entonces tiene unos deberes de salvamento. Así se da el ejemplo, si usted abre un hueco al frente de su casa, pues usted está en la obligación de colocarle un cincho o alguna señalización de prevención, o dejar una luz encendida para que nadie vaya de pronto a caerse allí, porque usted está creando un riesgo jurídicamente desaprobado. Y si se exterioriza, ya si alguien se va allí, entonces usted tiene deberes de salvamento, porque si no, entonces se establece esa relación de causalidad, porque la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Entonces hay que establecer esos patrones entre esa creación de ese riesgo y la concreción finalmente en el resultado. Entonces me parece muy bien, la Corte Suprema de Justicia pues confirma la sentencia condenatoria contra el conductor del bus por esta misma situación. Entonces se habla de pronto del principio también de confianza. El principio de confianza puede excluir también esa relación, porque yo espero que los demás se comporten responsables, y por eso para una división de trabajo es necesario entonces que yo pues confíe en otras personas. Pero en este caso hay una excepción: yo no puedo confiar, por ejemplo, ni en los menores de edad,
ni en los ancianos, ni en las personas que están minusválidas. Es decir, allí hay una exclusión, digamos, al principio, hay una excepción al principio de confianza, porque si usted transita su vehículo en una zona escolar y donde hay menores de edad, pues usted debe saber muy bien que no le asiste el principio de confianza. Usted no lo podrá argumentar para no establecer responsabilidad en el resultado si se produce ese daño al bien jurídico, porque es un menor de edad, porque es un anciano, porque es un minusválido. En eso sí no se puede alegar principio de confianza. Miremos el caso de los perros. La sentencia de la radicación 26409 del 2009 del magistrado ponente, el doctor Sigifredo Espinosa Pérez. Este sí que es bien interesante también, esta sentencia. Se produce en un caso en el que concretamente una señora en una finca tiene una veintena de perros furiosos, de esos perros que son peligrosos, y los tiene sin ninguna prevención sueltos. Un señor que ha alquilado ahí un terreno, llega allá con su hija de 9 años y entonces la señora le dice que para limpiar la perrera pues se lleve los perros. El señor accede y se lleva los perros, y en ese momento se le olvida cerrar una puerta, un broche de una puerta, y entonces manda a la niña de 9 años con los perros, y él se da cuenta que la niña no ha vuelto, y cuando va a buscarla la encuentra pues despellejada por parte de los animales. Homicidio. La señora sale investigada penalmente por homicidio homicidio culposo, y es absuelta. La Corte Suprema de Justicia confirma la absolución contra la señora y hace este siguiente análisis aquí. Entonces cabe, y de antemano planteo la siguiente situación. Dice el artículo 25, entonces, para ir adentrándose en materia sobre la posición de garante, en su inciso tercero dice el numeral primero: cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Aquí hay dos situaciones. El padre de la niña tiene una relación paterno-filial y por lo tanto tiene posición de garante de protección con la niña. La señora también, ella frente a esos perros, como propietaria de ellos, obviamente aquí, como dice en su inciso segundo, si el agente tiene a su cargo la protección concreta de un bien jurídico protegido. Claro, ella tenía el deber, esa posición de garante también, porque si tiene unos animales furiosos, pues usted debe evitar de que ellos causen un daño a un bien jurídico. Pero lo que pasa es que aquí el padre de la niña asumió el riesgo. Es decir, la señora le traslada los perros y el señor acepta, o sea, asume el riesgo. Y fuera de eso, el señor entonces envía a la niña con los perros, y por lo tanto entonces también quebranta la posición de garante, porque pues él tiene el deber de protección. Y ahí cabe pues el parágrafo cuando se refiere a que esta posición de garante pues se refiere entonces a las conductas punibles de delitos contra la vida. Entonces la señora pues termina absuelta por la Corte Suprema de Justicia, y se hace un estudio muy completo en relación pues con lo de la posición de garante, y en este caso de la comisión por omisión de ese delito, pues ella sale exonerada porque al papá no es el que lo investigaron. Es un asunto que ahí no se debate, que pues obviamente si le cabía o no la responsabilidad penal al papá, pues es un asunto que debía adelantarse en otro proceso. Pero viéndolo desde ese punto de vista, sí, el papá es el que tendría que haber salido condenado por el delito de homicidio imprudente de la menor, de su hija, porque si él tiene la posición de garante, entonces no podía haber dejado a esa niña, y sabiendo más el señor que esos perros eran los perros peligrosos, furiosos, que esos animales, pues pasó lo que pasó con la menor de edad, y entonces se hace el estudio de la cuestión de la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y las acciones a propio riesgo. Entonces,
ahí se empieza a estudiar una de las situaciones de que es el de las acciones a propio riesgo o de la autopuesta en peligro. Volvemos a traer entonces al mismo tema. Del caso del conductor, el señor, por más que estuviera en estado de embriaguez, él no tenía la posibilidad de colocarse él en propio riesgo o en autopuesta en peligro. También sucede aquí porque obviamente ahí no hay una autopuesta en peligro, una zona, porque la niña pues ella no podía entender esa situación, pero el padre sí, y él tenía ese deber paterno-filial. Entonces, si él asumió por asunción de ese riesgo, de ese bien, de esos animales, entonces él era responsable bajo la posición de garante. Y doblemente, porque si envía a la niña, él no podía hacerlo, bajo esa misma situación él tenía que responder por cualquier situación o eventualidad que le pasara a la niña. Esto pasa muchas veces en esas relaciones paternofiliales, cuando tenemos o asumimos una protección de un bien jurídico. Por ejemplo, en la casa se tiene un arma de fuego, pero papá o mamá no toman las precauciones y la dejan al alcance del niño, y el niño coge el arma y dispara. Y cuántas veces no ha sucedido trágicamente esas situaciones, no solamente que de pronto se cause un daño para él, sino que cause un daño para otros menores. Suele pasar esos casos, y entonces decimos ahí que bajo esas circunstancias sus padres tienen posición de garante, y la posición de garante entonces responderán por un delito de comisión por omisión de un delito imprudente, por lo menos, porque pues si bien es cierto no tenía la conocibilidad del riesgo como tal, pues hablando del dolo o de la culpa. Es un asunto pues que no está ahora en discusión. Pero miremos por ejemplo el caso de la sentencia 22941 del 2006, también con ponencia del doctor Álvaro Orlando Pérez Pinzón, y esta sentencia se trata de una administradora por allá en un edificio en Santa Marta, si mal no estoy, y resulta de que había un aljibe, y cada vez que se escaseaba el agua pues lo abrían, y resulta de que un padre de familia pues se descuidó, y resulta de que la niña menor de edad se fue y se ahogó. Entonces fue procesada penalmente por delito de homicidio imprudente o culposo a la administradora. Ella termina siendo absuelta en esta casación de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que si bien es cierto ella no tenía pues una posición de garante frente a esa situación, porque la responsabilidad en ese evento del manejo de esos aljibes eran de otras personas. Ella a lo sumo no elevó el riesgo, porque de todas maneras tomó las precauciones. Además, socialmente, como una condición social adecuada, era de que todos los residentes en el inmueble sabían que estaba ese aljibe y que tenían que destaparlo en cierto momento, pero que lo colocaban como unas sillas o como unos escritorios, evitando de que alguien se fuera a ir allí. Ese riesgo lo sabía el padre de familia de la menor. La administradora hasta allí cumplía con esas medidas pues ella no había generado en primer lugar el riesgo jurídicamente desaprobado, porque pues además era conocedor el padre de familia. Si como padre de familia también tiene una relación paterno-filial y yo tengo que responder por el menor, pues él es el que tenía que asumir la protección de la menor y no la administradora, porque hasta donde pudo hacer ella pues no elevó el riesgo. Entonces no se podía decir que hubo una creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y que se concretó en el resultado. Y ahora sí vamos a la sentencia de radicación 27388 del 2007 del doctor Julio Enrique Socha Salamanca, y este es un caso de dos médicos de negligencia médica con un salvamento de voto de la doctora María del Rosario González. Muy importante, excelente providencia, porque maneja el asunto de la posición de garante, del principio de confianza, porque aquí pues salen condenados sí los dos médicos, debido a que una señora en estado de gravidez entró de urgencias al hospital
pero ella venía con un problema de placenta previa. Entonces se dice allí y lo encuentran responsable a los dos galenos. El uno, el que le ordenó el ingreso, la señora sale y después regresa otra vez, y el segundo médico, pues de acuerdo a la primera apreciación del primer galeno, pues recibe a la señora otra vez, pero esencialmente salen condenados porque ellos no habían evitado el resultado, habiendo tenido la obligación de enviarla a un hospital de tercer nivel por esa situación de la placenta previa que la hacía riesgosa. Entonces, bajo eso se estudia el asunto del principio de confianza, porque uno de los médicos, por lo menos el segundo, que fue el que reingresó a la persona, pues se sostuvo en lo que el primero dijo, y entonces se habla del principio de confianza. Pero en este caso entonces salen responsables los dos galenos, y viene entonces al salvamento de votos de la doctora María del Rosario, y hace una explicación muy amplia en relación con algo de ginecostetra, en relación pues con lo que se considera placenta previa, y si eso era riesgoso o no era riesgoso, si se podía o no se podía controlar por parte de los galenos en ese hospital. Uno de ellos como que le hizo un tacto también vaginal, y que eso pues era prohibido, etcétera, etcétera. A final de cuentas entonces la sala en pleno pues condena a los dos galenos, y hay ese salvamento de la doctora María del Rosario, pero también se maneja el asunto de la posición de garante de la comisión por omisión en un delito de homicidio culposo en este caso, porque en concurso homogéneo, porque murió la madre, murió el nasciturus, el bebé. Entonces ahí en esas circunstancias pues se estudia muy ampliamente el asunto de la posición de garante. Miras entonces cómo a través de estas sentencias de la Corte Suprema de Justicia ya se ha ido hilando ampliamente, se ha ido discutiendo el tema de la posición de garante, de lo que se considera omisión impropia o comisión por omisión, o delitos impuros de omisión, así también se le denomina. Ahora, la cuestión es que frente a este tema de dogmática jurídica, pues vuelvo yo al punto que hacíamos aquí el estudio sobre el tema de la imputación objetiva. Y entonces, miremos lo que dice, hago un recuento aquí pues para entender un poco mejor la cosa, porque pues en esta dinámica dice aquí, por ejemplo, que encuentro yo de que a Günther Jacobs, alemán, pues en la nueva dogmática, digámoslo, después del finalismo, decimos nosotros aquí algo en relación con la dogmática, que esa situación de la explicación de la conductas por acción y por omisión, que ha sido bien engorroso frente a los anteriores esquemas del delito, del esquema pues antes del causalismo, del neoclásico, del finalismo, después ya con Klaus Rosin, ya después entonces hablamos de la imputación objetiva, de Günther Jacobs. Ahora está muy de moda esta situación de la nueva dogmática jurídica con Günther Jacobs. Entonces dice pues que prácticamente en la actualidad se afirma que la técnica moderna y el sistema social hacen intercambiables la acción y la omisión, y que Günther Jacobs ha demostrado que todos los problemas del delito de omisión son trasladables a la acción. Entonces, si bien es cierto, el causalismo no podía explicar las conductas de omisión, porque si todo se quedaba en una relación de causa-efecto, entonces si la acción como tal es el cambio, es la exteriorización, cuando actuamos, el hacer, cuando hacemos algo, pues estamos exteriorizándolo, lo estamos exteriorizando, y entonces tiene una explicación de causa-efecto, y entonces hay un poco de teorías en relación con ello para explicar pues cuando el valor de resultado se le imputa a la persona como tal dentro de esa causalidad o acción. Pero
no se podía entender en relación con las conductas de omisión, y fue tal vez Armin Kaumann también el que introdujo este concepto dentro de un estudio normativo para poder hacerle, a través de esta figura de la cláusula de equivalencia o de equiparación, equiparar la omisión a la acción, porque es que no se puede explicar, porque la omisión es el no hacer algo que se debe evitar, y entonces estando dentro de esas posibilidades, y entonces allí pues cualquiera se entraría a confundirse mucho con esta figura, y entonces los tipos penales pues los encontramos siempre son conductas de acción, el que mate a otro, el que cometa pues el que se apropie, hablamos de, normalmente son conductas de acción, y hay algunas que se llaman de omisión propia, como decimos en la omisión de socorro, pero hay otras también, el abandono de menores, de personas desvalidas, la omisión de denuncia de particular, la omisión del agente retenedor, etcétera. Esos son delitos típicamente de omisión propia, que no se habla de posición de garante, sino de un deber jurídico que se tiene, y que entonces por eso se habla de mera conducta, perdón, porque el resultado entonces ya serán las impropias a través de este fenómeno de la posición de garante como tal, y entonces encontramos de la comisión por omisión. Pero bueno, para aprovechar brevemente, porque ya el tiempo está encima, voy a decir lo siguiente. Actualmente el juicio de imputación se fundamenta en la delimitación de ámbitos de competencia. Solo se responde por las conductas o resultados que debo desarrollar en virtud de los deberes y que surgen de mi ámbito de responsabilidad y que se desprenden de los alcances de la posición de garante. Eso es importante allí especificarlo. Entonces hablábamos de la competencia por organización y de la competencia pues institucional. El uno, en la competencia por organización, entonces está pues el de los deberes de salvamento, si se exteriorizan, que son los deberes de es aquello del no hacer, de no causar un daño, de no inmiscuirse en los derechos ajenos. Y en cambio en los de la competencia institucional, pues tiene fundamentalmente la obligación por configurar un mundo en común.